Espacio abierto Diamante para la paz. Un espacio abierto dedicado a la difusión de todas las actividades e informaciones de la Federación para la Paz Universal en Argentina, UPF Argentina, y para la comunicación de los reconocidos embajadores para la paz por sus destacadas labores por la paz en el mundo. Espacio abierto Diamante para la paz. Todos los miércoles a las 19 horas por Radio TV FM Diamante y Ustream TV, las 24 horas en YouTube. Muy buenas tardes, aquí estamos compartiendo nuevamente otro miércoles en este programa en vivo que nos pueden ver y escuchar, que es Espacio Abierto Diamante para la Paz. Nos pueden ver y escuchar en este momento a través de Radio TV FM Diamante Ustream TV, Radio TV FM Diamante Ustream TV y Ustream TV. También nos pueden ver y escuchar a través de la página oficial de la radio, que es www.radiofmdiamante.com, desde Argentina para todo el mundo, lo mismo que Ustream y Ustream TV, desde Argentina para todo el mundo. Y también nos pueden escuchar muy fácilmente a través de la aplicación para celulares y tablet, que tiene el Diamante y es Radio TV FM Diamante. Pulsando la aplicación inmediatamente nos escuchás si tenés buena señal, para celulares y tablet, Radio TV FM Diamante en tu celular. Muy práctico. Ahí estamos en vivo, y esta tarde con la participación de Eduardo Corales, embajador para la paz, pastor dedicado al diálogo interreligioso, subdirector de ACLC, Asociación de Clérigos para el Liderazgo Americano, integrante del Consejo de Paz de Argentina y de la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, eslabón en la cadena de paz, conferencista de la UPF Federación para la Paz Universal Argentina. Muy buenas tardes, Eduardo Corales. Bueno, buenas tardes, Mariel, buenas tardes, Antonio, que siempre del anonimato ahí está. Sí, en el control de sonidos. Bueno, gracias por invitarme. Queremos saludar también a los oyentes de FM Radio Diamante y también este Diamante para la Paz, que se ha creado este espacio donde nos permite a los embajadores de paz de las diferentes orientaciones, ideologías, ya que no necesariamente nos dedicamos a dar títulos de embajadores para la paz en una sola área, sino como hacedores de paz. La
el lema que tiene la Federación para la Paz Universal, que a la paz la debemos construir entre todos. Es algo que se construye, no es que viene de arriba como el conocimiento o interpretación teológica convencional, especialmente en los ámbitos religiosos, de las religiones monoteístas, por ejemplo. Bueno, si fuera algo externo, como que no. Sí, es que lo tenemos que trabajar un poco interiormente, ¿no? En nosotros, aprender y trasladarlo y ponerlo en práctica, algo así. Claro, el punto es que generalmente en la era del cristianismo se depende mucho de Dios. Está bien esto, pero de acuerdo a una visión más amplia, más global, Dios tiene su parte y el hombre tiene su parte. Entonces Dios hace su parte, siempre hace su parte. Ahora lo que fallamos en hacer nuestra parte somos nosotros. Ahora lo que Dios nos dio a nosotros, por principio Dios no interviene, esa es la parte de responsabilidad del hombre, que le llama el principio divino, es el libre albedrío dentro de un ámbito religioso, y Dios no interviene. Claro. El principio divino explica bien por qué Dios no interviene. Porque para ser imagen de Dios, por ejemplo, un punto, Dios tiene poder de acción. Entonces, para que reflejemos la imagen de Dios, seamos un fiel reflejo, también Dios tiene que dar poder de acción. Claro, el poder de acción como es una responsabilidad que debemos realizarla en cuanto al principio cósmico universal por el cual está diseñado todo el universo y la vida del hombre. La palabra de Dios en términos cristianos. ¿Cómo serían los primeros, digamos, pasos o para empezar a comprender un poco el principio divino? Bueno, primero el mensaje del principio divino. El mensaje, exactamente. Está basado, por ejemplo, en palabras de Jesús. Todo esto yo lo he escrito en mi libro que se llama Las dimensiones del ser y la naturaleza humana, que después podemos tocar algún tema. Eso, escribiste un libro, Eduardo. Sí, cuando vino Jesús, él dijo que hablaba en parábolas y símbolos, pero vendrá el día que no hablará más en parábolas y símbolos, sino que claramente anunciará las cosas de nuestro Padre. De acuerdo al principio divino, Jesús se refería a su segunda llegada del Mesías. Eso lo manifestó Jesús en Juan 16:25. Previamente, en Juan 16:12, él había dicho: tengo tantas cosas para decir a los discípulos, pero no podréis sobrellevar con ella. Es decir, no lo van a entender. Entonces, cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad que nos trae es el Mesías que vuelve. Él los guiará a la verdad completa. Es decir, que al decir que Él nos guiará a la verdad completa, claramente deja manifestado que no dijo toda la verdad y dijo parte de la verdad. Y esa parte de la verdad, como está expresada en parábolas y símbolos. Entonces necesitamos una verdad clara, lógica, matemática, bíblica, científica, coherente, para el nivel intelectual y científico del hombre hoy en día y también teológico. Entonces hay un versículo bíblico, el ángel que viene de Oriente con un librito en la mano. De acuerdo al principio divino, ese ángel simboliza al Mesías, y ese librito que trae en la mano es la nueva expresión de la verdad que nos trae el Mesías en su segunda venida, que dice que debe ser predicado sobre pueblos, muchedumbres, es decir, a toda la gente, al mundo entero. Entonces ese mensaje tiene que ser dedicado al mundo entero y naturalmente va a llevar tiempos. El cristianismo, por ejemplo, para establecerse como religión oficial en Roma le llevó 400 años. Sí, claro. Ahora naturalmente no necesitamos tantos años, la humanidad tiene urgencia y este mensaje
tiene que ser aceptado cuanto antes. Esto está expresado en Apocalipsis 10, 10, 11. Y en Apocalipsis 10, 10, 7 dice que al final de los tiempos todos los misterios se resolverán. Es decir, que si hay misterios deben ser resueltos. Y deben ser resueltos no con un mensaje a medias, parábolas y símbolos, sino con una verdad clara. Esto es bíblico y expresado por Jesús y en el Apocalipsis. En esto se basa el principio divino para exponer este mensaje. El principio divino es muy amplio, sí, nosotros estamos experimentando ahora en el ciclo unificacionista, como estuvimos anoche también, con el crecimiento espiritual. Y uno cree que debe aprovechar como es las sensaciones buenas y también el dolor, el sufrimiento para poder crecer. Esto ya uno tiene que ser sabio en ese sentido. Por eso que yo puse estos ejemplos, sí, que bueno, naturalmente uno que conoce el principio y es espiritual y es sensitivo y tiene un cierto poder de discernimiento, entonces puede darse cuenta sobre todo. Tenemos el poder de transformar todo. Y este nuevo mensaje es el que yo he escrito en este libro. ¿Cómo se llama el libro? Las dimensiones del ser y la naturaleza humana. Ajá. Está basado en el principio divino del Reverendo Moon y el pensamiento de unificación, que es la tesis filosófica del principio divino, que naturalmente es lo más avanzado en filosofía, es un poco difícil de entender también, inclusive para nosotros mismos. Entonces, es el principio divino. Yo he incorporado otras cosas también, como por ejemplo el análisis sobre la teoría de unificación, sobre la ideología del género que es tan imperante hoy en día, y también otros temas. Eso es muy interesante, ¿no? Creo que hablábamos algo acerca de eso, del principio del género y de eso. Si hay tiempo, lo podemos. Simplemente el título es, que creo que finalmente, porque tiene otros títulos siempre girando sobre lo mismo, va a ser ese: las dimensiones del ser y naturaleza humana. La dimensión del ser está el ser supremo y el ser como ente, como ser viviente en el ser humano. Claro, para la ciencia y para la religión, ente y ser viviente es la misma cosa. No así para la filosofía, que el ente es una cosa y el ser es otra cosa. El ente existe dentro del tiempo y del espacio y el ser existe fuera del tiempo y del espacio para la filosofía. Correcto, tiene un punto más amplio, se complican un poco también, pero tiene una visión más amplia. Nosotros como embajadores para paz y unificacionistas tenemos que investigar todo. Por ejemplo, para la filosofía, el ente le da la identidad al ser. El ser le da la identidad al ente. Por ejemplo, está el ser por naturaleza y el ser por opción. Por ejemplo, Juan es maestro. Juan es ser por naturaleza, un ser hombre, y maestro es ser por opción. Entonces, Juan simplemente puede estar en Argentina, pero maestro puede haber un maestro aquí en Estados Unidos, en Europa. Trasciende el tiempo y el espacio. En realidad, el ser no se sabe lo que es. El ser y el no ser, uno lo puede manejar, es muy exactamente, difícil. Claro. Entonces, como con una comprensión limitada, puede ser. Sí. La filosofía, por ejemplo, es verdad, ¿sí? Está el ser por opción, que es el ser profesor. Puede cambiar y ser pastor cristiano, ser médico, pero está también el ser hombre. Entonces ese es natural. ¿Qué es ser hombre? ¿De dónde viene? ¿Cómo explicar todo eso? Algunas corrientes científicas tratan al hombre como un animal desarrollado, cosa que naturalmente no es aceptable. Dentro del cristianismo, por ejemplo, se dice que el hombre es hijo de Dios.
Pero la parte de los científicos pregunta qué quiere decir hijo de Dios, y es notablemente qué es lo que quiere decir hijo de Dios. Tampoco es fácil explicarlo. Y el asunto del ser, por naturaleza, está relacionado con la vida. Entonces, la vida, el amor y el linaje, 3 factores muy importantes de la vida del hombre. Entonces, la vida no se sabe lo que es, no se puede explicar qué es la vida. Yo sí he escrito lo que es la vida. El amor tampoco se puede explicar lo que es el amor. Sí se puede entender más lo que es el linaje en el mundo humano, sí. Pero ser hijo de Dios con relación a Dios, ahí es un poco más difícil de explicarlo. Y ahí en el libro está... Sí, naturalmente. Claro. Explicamos todo y explico todo, generalmente basado en divino. Entonces, me gustaría ahora encarar un poco sobre de Dios. A ver. Entonces, generalmente Dios es la parte más esencial es amor, pero si uno profundiza más, Dios es un Dios de corazón, porque amor es una relación establecida, ya sea entre esposo y esposo, padre, hijo, hermanos, o a través de una amistad, o de un noviazgo previo al matrimonio. Entonces, en realidad el amor es lo que Dios busca, porque lo que tiene Dios es corazón. ¿Qué es el corazón? De acuerdo al principio divino, es ese impulso emocional de encontrar alegría a través del amor, o de encontrar un objeto de amor, una posición objetiva, o alguien que le devuelva amor. Esa es la naturaleza más esencial de los seres humanos también, buscar qué es lo que nos estimula. Yo puedo ver en mi nieto naturaleza de Dios, que generalmente él necesita tener algún juguete o cualquier cosita, pero necesita algo con que relacionarse, eso lo estimula a uno. Entonces, ¿quién va a ser el que puede estimular en gran medida a Dios? Naturalmente, o en la misma medida, ya que Dios nos ha dotado con ese potencial de amar, esa capacidad de amar es el hombre, naturalmente. Por eso que el primer mandamiento es ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces, el principio divino es muy revelador. Por ejemplo, un Dios todopoderoso, todo omnisciente, ¿por qué crea? Tiene una necesidad de crear, hay un propósito. Sí, claro. Y la necesidad de crear, Dios, es sentir amor con un ser que tenga sus mismas características, en este caso el ser humano, hablando de hombre y mujer. Y no solamente como individuo, la segunda etapa está el matrimonio, la tercera etapa están los hijos, sí. Pero también el hombre, hay varias etapas, el principio divino es muy claro. Primero el hombre es hijo, después hermanos, después tiene una etapa de noviazgo, después es esposo, después es padre, después rey y reina de la creación, y después son señores de toda la creación. Son 8 etapas. Generalmente antes se usaba mucho, inclusive ahora también la religión de la India, para alcanzar la perfección, alcanzar a Dios, no llevar una vida como célibe. Célibe, sí, sí. Naturalmente, porque el amor trae alegría y sufrimiento también. Últimamente con todos los problemas familiares, más sufrimiento que alegría. Entonces, eso es no porque la entidad familiar está mal diseñado, fracasa, sino es la naturaleza humana que le cuesta convivir en familia. Para colmo, los últimos tiempos existen los femicidios, pero esa es responsabilidad humana, de la falta de capacidad de convivir por falta de un amor verdadero. Claro, de amor verdadero. Claro, como que el hombre estuviera como desconectado de Dios, o no lo tuviera en cuenta, una cosa así. Sí, bueno, ese es el segundo punto que tocamos en la naturaleza humana. Ajá.
La naturaleza humana tiene una naturaleza original que es como Dios, claro, única, eterna, absoluta y incambiable, pero en un estado de perfección como Jesús. Uh-huh. El hombre tiene que perfeccionarse, para eso Dios le dio las 3 bendiciones: crecer primero, perfeccionarse. El punto que con lo que se llama la caída del hombre en términos religiosos, que es el cisma que sucedió uh-huh. entre Dios y el hombre le apareció una capacidad de cometer actos contrarios a la naturaleza, y estos deseos malos, cometer actos malos. El hombre tiene ese potencial, esa naturaleza de cometer actos malos y actos buenos a la misma vez. Uh-huh. Damos un ejemplo, por ejemplo. Sí. Para intervenir en una pelea, uno golpea al otro para defender a uno. Claro. Entonces, hace bien por un lado, pero hace mal para el otro. Claro, exacto. Eso es, usted que es mediadora, entonces debe entender ese punto. Sí, sí, sí. Entonces, algo que también hablo es cómo opera esa naturaleza egocéntrica, que es la base de toda acción mala que uno comete. Por ejemplo, dentro del marco religioso de las religiones monoteístas, por ejemplo, se dice que el hombre tiene pecado, pero no es tan así, porque el pecado es una acción que se realiza, uh-huh. pero uno tiene el potencial de cometer pecado. Yo, por ejemplo, ahora cuando doy conferencia... O sea, el pecado sería algo que uno... Es el resultado. Hace, pero está también... interno, o sea, sí, claro, sí. El potencial. ¿Cómo se origina? Ese es el punto. Que el próximo encuentro es sobre la naturaleza egocéntrica de Lucifer, cosa que el principio divino, en realidad de Satán, porque Lucifer es un arcángel bueno, es donde se originó todo. Hablando el origen de todo, para la religión del mal, para las religiones monoteístas, es el arcángel Lucifer, un ángel bueno que por cierta razón estuvo en desacuerdo con Dios y se levantó en contra de Dios. No solo que se levantó en contra de Dios, sino que desplazó a Dios de su posición, ocupó su lugar y es quien domina este mundo. Es el Dios de este mundo, que 1 Corintios 4:4. Y nosotros somos hijos de este ser porque tenemos esa naturaleza distorsionada dentro de nosotros mismos. Esto lo dice en Juan, Jesús lo dijo, Juan 8:44. Entonces yo hago un análisis sobre esta naturaleza, cómo opera el mal, como este potencial uh-huh. de cometer pecado. Uh-huh. Por ejemplo, yo ahora, ¿qué pecado estoy cometiendo? Ninguno. Yo estoy totalmente centralizado en dar un mensaje, es un mensaje público y no estoy cometiendo ningún pecado. ¿Eso quiere decir que no tengo el potencial de cometer el pecado? No. Tengo ese potencial, como todas las personas, de cometer actos malos, o no tan malos en mi caso, que llevamos una vida de principios, claro. Y tratando de ser un ejemplo en la familia y para la sociedad, como embajadores de paz, como eslabón de la cadena de paz ahora que nos ofrecieron ahí en Lanús. Sí, eso me llamó la atención, eslabón en la cadena de paz. ¿Esto fue conjuntamente con Fabio Serpa, me contaba? Sí, con Fabio Serpa, el bisnieto del capitanejo Pincén, y también iba a ser una primera dama, que es Chiche Duarte, que no fue, que ahora el 10 de diciembre lo van a... ¿Y usted recibió esta distinción? Yo recibí también Carlos Vargas, el presidente de nuestro movimiento, y Miguel también recibieron esta distinción. Y sí. Miguel Werner. Bien, eslabón en la cadena de paz. Qué bueno. Sí, hoy en día está muy de onda dar reconocimientos, sí, claro. E incentivos también. Como incentivos, sí. Acción de Paz, por ejemplo, con Alejandro de Alessandro, hizo un evento Cumbre para la Paz, no sé si se enteró, en el Congreso, y me invitó y estuve también dando una pequeña oración y un pequeño mensaje, tanto en el Congreso como en el Senado, acerca de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo mucho para la paz, y entonces solamente un pequeño pantallazo.
Y bueno, y también se me dio una distinción ahí por mi trabajo para la paz y la defensa de los derechos humanos y por memoria, verdad y justicia, que no estoy de acuerdo con ese lema porque para mí es un lema adoctrinador. No quiero hablar, no voy a tocar ese tema ahora. Bueno, si quieren, bueno, sí. Y bueno, son... Usted manéjese. Sí, perfecto. Cualquier cosa yo pregunto. Se está usando mucho esto de dar distinciones a las personas que están haciendo algo prominente para la sociedad. Es un incentivo y es muy bueno, que generalmente nosotros que recibimos esto tenemos que tomarlo como un incentivo con un compromiso más que como un premio. Claro, y sí, claro. Bueno, por eso decía que el potencial en este momento no está cometiendo, digamos, pecado. Pero tenemos el todo. ¿No? Claro. Bueno. En menor medida por el hecho de, como ya tener un camino recorrido, haberlo trabajado, ser un referente, poner cosas en práctica. Claro, pero conocemos el origen de esta naturaleza desvirtuada del arcángel. Usted comenzó con él. ¿Y cuál es el origen? ¿Dónde está? Bueno, lo explicamos en conferencia, yo toco también el tema. El tema surge, el primer punto es... En el hombre. ¿Dónde está el potencial? Bueno, es lo mismo, es la situación de Lucifer que la situación del hombre. Generalmente el punto está cuando el hombre, pensando en sí mismo, no está de acuerdo con la circunstancia o la temática del conjunto y toma una actitud egocéntrica de actuar egocéntricamente en contra del conjunto. Por ejemplo, Lucifer, él lo explicamos en conferencia, no sé si se va a entender mucho acá para los oyentes. Sí, de manera sencilla, claro, lo más sencillo posible. Sí, hay un orden jerárquico, que es lo voy a hablar el martes. Antes de la creación de Adán y Eva, que era Dios, el arcángel Lucifer. Hay 3 arcángeles, pero por alguna razón Lucifer, que representa el intelecto, tenía un escalón más elevado. Los otros 2 ángeles representan la emoción y la voluntad. Como Dios no puede educar porque no tiene un cuerpo físico directamente a Adán y Eva, cada uno de estos ángeles representa Lucifer el intelecto, Miguel la voluntad y Gabriel las emociones. Entonces ellos tenían que educar al hombre como maestro y servirlo sobre ese punto. Y bueno, lamentablemente hasta cierto punto, de acuerdo al principio divino, estuvo cumpliendo su responsabilidad el arcángel Lucifer. El punto es que él llegó a darse cuenta que hasta ese momento él estaba recibiendo el amor directo de Dios, y él a través de Dios a través de él guiaba todo el mundo angélico en sus cantos de alabanza y de signos, bueno, por no sé cuántas horas constantemente. Esa es la misión de los ángeles. Sí. Pero cuando creó a Adán y Eva, ya el orden jerárquico es Dios, Adán y Eva, que son sus hijos, el arcángel y el mundo angélico, ya que ellos están en posición de siervo. Y naturalmente esto no le gustó a él, porque ya había alguien entre él y Dios, cosa que no existía antes. Antes él recibía los mensajes directamente de Dios, ahora era a través de Adán y Eva cuando llegaron a un cierto grado de entendimiento. Entonces él se centró en su propia situación, dijo: no es correcto, yo he trabajado millones de años con Dios, estaba a su servicio y ahora él me desplaza por 2 adolescentes. Sintió celos excesivos, porque el celo es normal. El celo excesivo, sí, eso es como ilícito, no es correcto y no debe actuar sobre eso.
Entonces él sintió celo y envidió la posición de Lucifer, y eso despertó ese egocentrismo, arrogancia, como todo ese tipo de sentimientos ya fuera del principio, de lo que el principio divino llama naturaleza caída. Y naturalmente el crecimiento, Adán y Eva no eran perfectos, si hubiese sido perfecto no caían. Estaba centralizado en no comer del fruto, que es una expresión simbólica. Todos los otros libros sagrados también tienen una expresión simbólica al respecto. Todos, exactamente. Claro, entonces, pero hay que descifrarlo. El principio divino descifra esto. Así que no nos vamos a descifrar ahora, no, porque se necesita mucho tiempo. Pero si algún interesado de los oyentes puede comunicarse con usted o con la embajada en Rivadavia 755. Eso. Y los martes tenemos el ciclo unificacionismo. Entonces, yo estoy haciendo el estudio personalizado del principio divino. Sí, nos dijo Miguel. Y bueno, y realmente como me lo están explicando, me resulta muy profundo. Sí. Y aparte, tiene todo, ¿no? Como científico, está fundamentado desde varias áreas. Sí, uno de los puntos es que se resalta el principio divino es cómo unir la ciencia con la religión. Exactamente. Porque uno de los resultados de la separación de Dios, ya que de alguna manera el arcángel Lucifer, ya convertido en Satanás, convenció a Adán y Eva para que comieran el fruto y desobedecieran a Dios. Entonces, uno de los resultados es la ignorancia, tanto en el aspecto físico, tanto como en el aspecto espiritual. En conferencias nombraron cada uno de los cuestionamientos con respecto a eso. Entonces se desarrolla la ciencia para delucidar o develar las verdades externas, referente al cuerpo humano y a todo el universo. Y también se desarrolló la religión para desarrollar y delucidar las verdades internas y sacar al hombre de su ignorancia, para hablar del origen del hombre, la naturaleza del hombre y todo ese tipo referente a la parte espiritual. Pero ambas se desarrollaron por separado. Lo que dice la ciencia es rechazado por la religión y lo que dice la religión es rechazado por la ciencia. Por ejemplo, la ciencia dice que todo está compuesto por energía porque Einstein descubrió que todo está compuesto por energía. Y sin embargo, para los creyentes, para ellos todo está creado por la palabra de Dios. Porque la Biblia está expresado y dice que Dios dice que se haga la luz y se hizo la luz como por arte de magia, pero en realidad no se refiere a la voz de Dios. Se refiere a la idea, logos de Dios, una serie de palabras como una idea, que es muy amplio naturalmente, y Dios crea las imágenes con principios, leyes, y diseña como es todo ser creado. Pero en realidad es lo mismo, no hay diferencia en que todo está compuesto por todo está compuesto por energía y sobre la palabra de Dios. En realidad es verdad, todo está compuesto por energía, que en su origen es una preenergía, que es el aspecto externo de Dios, esa energía oscura constante que habla la cosmología y que es donde se originó el universo. Y que esta energía contiene una naturaleza subjetiva que es lo que está permitiendo la expansión del universo, porque las galaxias están expandiendo y se expanden de una forma ordenada, no es que se han chocado. Inclusive como el proceso, la formación y el proceso de todo el universo es de una forma ordenada. Es decir, que esta naturaleza, que en su origen es una preenergía, no se habla de preenergía, pero no hay otra manera de explicarlo en el principio divino. El Padre Moon también creó otras palabras para poder explicar sobre esto. Tiene este contenido. ¿Cuál es el contenido?
Tiene la parte más esencial es el corazón, la capacidad de amar. Y luego tiene intelecto, emoción y voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros, el hombre, que somos creados a su imagen, como este es bíblico, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, contenemos estos aspectos más internos. Después todo lo que es espiritualidad, valores, se basa en esto. Y el corazón es la capacidad de amar, pero que también se expresa a través de lo intelectual, lo emocional y lo volitivo, de la voluntad. Emocional porque las emociones son más fuerte. Entonces el principio divino, como yo lo estoy haciendo ahora, una forma muy breve y sintetizada, sí, une lo que es la ciencia con la religión. Sí. Es decir, que la ciencia llegó al aspecto externo de Dios, que es esta cosmología oscura constante, que ellos le dan un término de que constante porque existió de siempre, como oscura porque bueno, no había nada en el comienzo y no había luz, no había estrellas ni sol, y no se la puede crear, no se la puede destruir, no se la puede transformar, existió de ahí trascendiendo el tiempo y el espacio y va a existir por los siglos de los siglos. Es las mismas cualidades o conceptos que Dios, que la religión le da a Dios. Lo referido de lo de la ciencia es al aspecto externo de Dios, y la religión se encarga de hablar sobre el aspecto interno de Dios, pero hasta ahora las religiones carecen de un estudio ontológico que muestre la naturaleza de Dios, cuál es su parte más esencial, por qué Dios crea, cuál es el propósito de nuestra existencia humana, qué es bien, qué es mal, qué es justicia, qué es injusticia, y todo un montón de cuestionamientos que se hace la ciencia. Pero la ciencia y la religión, en algún punto, si bien se desarrollaron como externamente, en algún punto debe existir una visión más cosmológica que pueda unir los puntos coincidentes. Naturalmente habrá puntos que quedan afuera, que naturalmente cumplieron su ciclo, fueron importantes en un escalón de descubrir una paz, una verdad más universal. Entonces el principio divino une, una de las cosas que tiene de las visiones es unir lo que es religioso y como es científico. Porque, por ejemplo, el ser humano tiene un cuerpo, un aspecto físico, un espíritu. Claro. La ciencia estudia mi cuerpo y la religión estudia mi espíritu. Pero yo soy un ser unido de mente, o espíritu y cuerpo. Entonces, claro, ¿por qué si estas dos áreas que se han desarrollado para estudiar dos entidades que coexisten dentro del ser humano se deben desarrollar por separado? ¿Y cómo estaba entonces, cómo sería el pecado potencial? Estábamos en eso también. Sí, en realidad. O sea, por ejemplo, uno puede tener, digamos, pecar con la mente, con el pensamiento, o con emociones. Eso se... Sí, es un pecado. Hay un término que no lo recuerdo ahora, que no es algo sustancial, pero ese es el origen, esa es la causa. Entonces, siempre es mejor corregir eso antes que se exprese. Damos un ejemplo, sí, a ver. Hoy en día, sí, en el amor, y que si están problemas, sí. Por ejemplo, alguien se enamora de la vecina, sabe que es correcto. Entonces, antes de... Por supuesto, si es casada la vecina, se lo permite. Es perdón que use este término. Está bien, pero es lo que me vino. Entonces, sí, él tiene que... O sea, el ejemplo. Es que este es un ejemplo muy común. Claro, es muy común este ejemplo. En vez de ir y tener una relación sustancial con la vecina, lo puede corregir de su mente. No, esto no es correcto. La vecina es casada, tiene su marido, a mí no me gustaría que me pase lo mismo. Y lo puede corregir desde su mente.
naturalmente, entonces eso no tiene que pagar por eso, siempre te lo corrige de su mente, y la próxima vez que suceda esto también puede suceder lo mismo. Claro. Porque si uno sustancializa el pecado, ya es un pecado concreto en la realidad, y naturalmente tiene sus consecuencias y pueden ser fatales en estos casos de adulterio. Se me ocurrió este ejemplo. Entonces el principio divino le saca como una tomografía a la naturaleza del arcángel, claro, que la tenemos nosotros. De la misma forma, eso de no tomar el punto de vista de Dios, abandonar la posición de hijo de Dios, invertir el dominio y multiplicar el mal. Ya, por ejemplo, un pensamiento malo lo multiplicamos y lo hacemos realidad. Entonces, corregirlo desde la mente. Algo que está desviado lo debemos corregir. Claro. Entonces, el cristianismo fundamentalmente... y si las personas, por ejemplo, no son lúcidas para darse cuenta de que es algo malo. Ahí depende del nivel de conciencia, claro, y el nivel de valores que tenga, claro, la persona. Yo, por ejemplo... o sea, no se da cuenta que puede tener un pecado potencial, como por ejemplo codiciar algo... Sí, algo que tiene otra persona. Sí, generalmente no codiciar la mujer del prójimo. Bueno, sí, claro, común. Eso, pero... O bienes materiales, ¿no es cierto? Sería no... Al ejemplo que yo me referí, no codiciar a la mujer del próximo y no cometer adulterio, no sustancializarlo. Claro, sí. Entonces uno puede corregirlo desde la causa. Claro. Bueno, y si no lo puede descubrir, si no se da cuenta... El adulterio, es la ignorancia, o sea, si está en una etapa como dormida, ignorancia. El punto es que... Ahí lo comete al pecado. Depende el valor, el nivel de conciencia, el nivel de valor de la espiritualidad de la persona. Porque hay personas que saben que el adulterio es bueno, intelectualmente, pero no solamente intelectualmente. Aquella persona que siente profundamente que es algo malo, entonces eso sí no se lo permite cometer. El nivel de conciencia, el nivel de corazón, no le permite cometer ese pecado. Intelectualmente, el intelecto es frío. Sí, no es correcto, pero me manda un pecadito que va a ser una desobediencia. Claro, entonces ahora depende mucho el nivel de conciencia que uno tiene, el sistema el patrón de valores. El patrón de valores. Con la droga pasa lo mismo, cosas que no toqué ayer. Claro, porque yo dejé algunos cuestionamientos. Sí, exacto. Por ejemplo, yo voy a decir, la droga es un valor espiritual, es un alimento espiritual. No. Es un alimento espiritual, pero un alimento malo, destructivo, porque a él el alimento espiritual incentiva. Entonces, la droga lo incentiva. Lamentablemente está desfasado, ya tiene un problema. Lo que pasa es que uno debe buscar algo que un alimento que nos incentive, pero que no nos lleve por un mal camino, que construya nuestro ser original, desarrolle nuestra naturaleza original. La droga nos incentiva, pero nos destruye internamente. Sí. Igual que alguien ayer habló sobre comer comida en mal estado. Sí. Bueno, uno come comida y si está en buen estado no sirve, pero muchas veces está en mal estado y no nos damos cuenta y nos hace mal. Entonces, pero igual cuando la comemos nos incentiva, tenemos aprendido, nos satisface, la palabra más correcta es satisface. Claro. Entonces nos satisface pero nos hace mal. La droga incentiva pero hace mal, es un alimento. Entonces uno tiene que tener bien en claro qué realmente es bueno o es malo. Ese es lo que es siempre el tema de hoy en día, que es bueno y que es malo. De acuerdo a las ideologías permisivas y liberales, lo bueno y lo malo no existe, son criterios personales y basta que no me perjudiquen a los demás. Es imposible en una sociedad de miles de personas que no haya propósitos que se contraponen o se contradicen unos con otros. Lo que pasa es que también si uno se perjudica a sí mismo, perjudica a los demás. Es como
como una cadena, es como una cosa inherente a todo. Sí, porque se transmite. Por ejemplo, aquel que se inicia en la droga, después él inicia a otros en la exactamente, droga. Claro. No es lo mismo que ir, digamos, por el buen camino. Bueno, estamos hablando en casos extremos. Sí, hay otros casos muy sutiles. Pero ya que no existe un término de lo que es bueno y lo que es malo. Básicamente podemos decir que lo bueno es todo lo que se hace en beneficio de los demás. Y lo malo es todo aquello que se hace perjudicando a los demás o sacrificando para su propio beneficio. Porque el hombre tiene sus necesidades y derechos individuales innegables. El punto viene, esa es la cultura del individualismo, que es los derechos del hombre, las necesidades del hombre expresado en forma extrema. Porque, por ejemplo, el hombre tiene derechos y necesidades, pero no se deben interponer esto sobre la familia, la sociedad y la nación, que es lo que generalmente hace el individualismo, la cultura del individualismo, que bajo los principios de los derechos humanos, la libertad, la no discriminación, todos que son principios buenos, pero no se deben justificar para ilícitos. Entonces, hoy en día, generalmente todas las leyes que salen es para justificar la cultura del individualismo. Claro. Entonces, lo que de acuerdo al principio divino, no se debe sobreponer los derechos del individuo por sobre la familia, la sociedad y la nación. Los derechos del individuo son egoístas. Por ejemplo, claro. El matrimonio, el divorcio express. Uno se casa, se pone de acuerdo. Sí. Antes, se lo hacían pasar por una terapia y si yo quiero el divorcio, como mi cónyuge me lo tiene que autorizar, porque si para casarnos estuvimos los de acuerdo, para separarnos también debemos estar de acuerdo. Pero antes se los hacía hacer una terapia, a ver si había una reconciliación. Hoy no, usted quiere hacer quiere divorciarse, va y firma, es el divorcio express. Porque usted no está obligada, escuche lo que le voy a decir. Sí. Que parece verdad, pero no es así, es un sofisma. Usted no está obligada a convivir con una persona que no quiere. Es un derecho, ¿es verdad o no eso? En primera instancia sí. Lo que pasa es que yo conozco un caso en particular, por ejemplo, ¿no? De una persona riesgo de muerte, o sea, muy mal, el matrimonio muy mal. Y riesgo de muerte, no hizo la denuncia, pero sí tuvo un divorcio express y tenía que tener un divorcio express, porque, o sea, si usted hubiera visto a la persona esta, realmente no solamente tiene que tener divorcio express, sino que tiene que estar en la cárcel y no salir por un buen tiempo, porque era tentativa de homicidio. O sea, fue un matrimonio que se llevaba muy mal y que él había llegado a apartarla de todo, tenía total dominancia sobre ella. Y cuando ella dijo, listo, me quiero separar, me separo, en un momento que entró a la casa, casi la horca, o sea, fue tremendo. Sí, no, yo entiendo, por acá hay casos que son yo extremos. Creo que en ese sentido, el punto es que no se debe dejar, no todos los casos son así. Claro, pero ahí no hay terapia, o sea, ya no hay. Ya no, lo dejaron pasar al máximo. Sí. Pero como es, la ley de matrimonio express no se estableció por eso, se estableció mucho antes. Sí. En ese caso vino bien, digamos. Porque, por ejemplo, mi esposa no quiere vivir más conmigo, no me quiere,
pide el divorcio, se lo dan. Sí, porque la nación tiene el derecho de asistir los derechos de la persona. Genial. ¿Y dónde están mis derechos? Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, no quiero separarme, no quiero que mis hijos tengan otro papá por otro lado, ni que tengan otra mamá por otro lado. Y no contempla la nación, esta ley, mis derechos. Si debería contemplar el derecho de alguien, es contemplar el derecho de quien quiere mantener la unidad de la familia, o por lo menos hacer algo para continuar juntos. No, claro, ellos apoyan el derecho a que quiere destruir la familia. ¿Por qué es así? Porque esta ley está hecha para la destrucción de la familia, como todas las leyes que están sacando. No, pero como usted dice, que eso sí es cierto, el hecho de poder hacer algo para seguir adelante y salvar la familia es importante. No se contemplan mis derechos. Así que derechos para uno y para otros no. Derechos para que aquel que quiere destruir la familia y no hay derecho para aquel que quiere mantener la familia y la entidad de la familia y el amor que uno siente por su esposa, por sus hijos. En realidad esa es la cultura del individualismo, que destruye, divide, rompe. Claro. Entonces, ¿por qué cree que nosotros, nuestro compromiso dentro de la Federación de Familia es nos casamos eternamente para no divorciarnos? Alguien puede decirme, un psicólogo, una psicóloga que me pase eso, como el que se enteró en la Embajada para la Paz, y me dijo, pero ustedes están locos, ¿cómo ya cuando no van más las cosas, que se están ahí, qué sé yo, peleando y todos los días, cómo va a continuar viviendo una vida así? Sí, digo, está bien, ya por más que quieran vivir juntos, tarde o temprano se van a separar, pero el punto no es llegar a ese extremo. Claro. El punto es que no todo vaya tan abajo, sino que corregir las cosas, los problemas cuando vayan surgiendo. Claro. Le expliqué claro, esto. Sí, está bien, me dijo, pero cuando ya están ahí, que se están golpeando todos los días, ¿qué hacemos? Digo, bueno, traté de explicarle lo mismo. Bueno, me dijo, bueno, sí está bien, pero cuando están ahí, que se haga algo. Le digo, mire, no importa lo que... ¿Para qué me preguntan? No importa lo que yo le diga, porque usted siempre me va a llevar ahí, aunque se están en el punto ya donde se rompe todo, donde no hay más esperanza para divorciarse, porque nuevamente es divorcista y te lleva siempre a esa situación. Mi hermana también me decía lo mismo. Entonces, ¿por qué no buscamos otra alternativa? No siempre todo lo que teórico, ¿no? Pero la realidad... No, pero es verdad, claro, es verdad. Entonces, eso de que... todo te lleva a la situación... Que usted mostraba de que la mamá después con otro papá, los hijos con otros papás y así, todo eso es como un poco que cuesta mucho, o sea, cuesta mucho para todos, para los hijos. Es un terrible problema, por ejemplo... Pero el hecho de que se corrija, de que se vaya corrigiendo cuando empieza, ¿no? A notarse... En realidad lo mejor es crecer espiritualmente, claro, crecer a través del amor. Exactamente. El amor verdadero, que es vivir el uno para el otro. Exactamente. Esto es en palabra, pero cuando hay que realizarlo, es diferente. Exacto. Y cuando los dos están juntos, tienen que vivir para sus hijos. Claro. Con respecto a estos divorcios express y familias ensambladas, tenemos un pastor... Córdoba, que falleció ahora, embajador para la paz, muy bueno, tiene una muy buena dialéctica. Su esposa era evangelista, directora de una iglesia evangelista donde no todos son evangelistas. Y bueno, había mucha deserción en chicas adolescentes, 14, 15 años, que quedaban embarazadas. Claro. Bueno, y muchas de ellas quedaban embarazadas de su padrastro. Porque como se divorcia, el rol cambia, muchas veces la esposa tiene que trabajar,
y el padrastro estaba ahí. Como la gente se divorcia muy joven, no hay mucha diferencia de edad. Claro. Muchas, menos eran violadas, pero la mayoría se quedaba, convivía de común acuerdo con el padrastro, porque no es su papá, es una persona de afuera. Claro, entonces es decir que su mamá esta nueva esposa del señor se iba a trabajar para darle comer a ellos, y él se acostaba con su hija y tenía todas sus experiencias. Entonces estas son las consecuencias que acarrean la ruptura familiar, que hoy en día es aceptado ideológicamente y socialmente y políticamente. El divorcio forma parte de la sociedad, aunque es algo destructivo, forma parte de la sociedad. Uno puede entender que ya cuando no va más, eso es verdad, no hay que llegar a eso, como ya lo expliqué. Claro, sí. Pero en la sociedad ideal, en el reino del cielo, en el mundo del corazón. En el mundo del corazón. Claro, la cultura del divorcio no existe, porque es algo que rompe, y el amor de Dios el amor es eterno, entonces el amor de la pareja también debe ser eterno. Por eso es que nosotros nos comprometemos para vivir eternamente juntos. Y hay problemas, no es el reino de los cielos, a veces surgen algunas cosas que hay que corregirlas. Claro. Pero hay que también entender, por ejemplo, yo como hombre, mi esposa, mi esposa es quien me hace esposo, quien me saca todos esos sentimientos y la sexualidad por la cual me dotó el Creador, y las herramientas que nos dio para practicar el amor sexual y tener hijos. Mi esposa me hace papá. Entonces, ¿cómo yo puedo maltratarle, engañarlo? Claro. Si en un 70 o un 75% de realización como hombre se lo debo a mi esposa. Claro. Más en nuestro movimiento, mi esposa, por ejemplo, es de Tailandia, se viene de Tailandia a convivir conmigo. No tengo nada para darle, nada materialmente. Pero sí, lo que ella quiere es un matrimonio eterno y que no se preocupe que la voy a engañar o que me voy a divorciar. Bueno, esa es una bendición hermosa. Naturalmente. Es hermoso. La gente debería preguntarle por cómo se puede lograr esto. Claro. Y no solo eso, sino que nuestros hijos sigan por el mismo camino. Por ejemplo, mi hija... educados en eso. Sí, claro. A los 22 años se casó y se compromete únicamente para casarse. No andan de novio, no van a boliche, no fuman, no toman. Claro. Lograr eso en en este mundo tan permisivo y donde es normal todo eso, si uno no fuma, no toma, no tiene relaciones sexuales, no es hombre. O no es, y la mujer tiene que disfrutar también, porque no solo va a disfrutar el hombre. Entonces, mi hijo mayor tiene 22, mi hijo menor es soltero, mi hijo menor está comprometido hace casi 3 años con su novia de Colombia, pero nunca ellos tuvieron experiencias así, simplemente se ponen de compromiso para casarse en bodas matrimoniales, como igual que nosotros en Corea. Si no pueden ir a Corea, irán a Brasil, o si no acá en Argentina. Pero el punto es comprometerse a desarrollar, nosotros llamamos familias verdaderas, basado en el amor verdadero, que es para siempre. Entonces no se debe romper, la cultura del divorcio rompe esto. Bueno, hay mucha conciencia de voluntad también en eso, ¿no? Sí. A de eso corazón, me refería. De voluntad. No solamente que tiene que tener el compromiso, tiene que tener el potencial de cumplir, la fuerza de cumplir ese compromiso. Qué sé yo siempre le digo a mi esposa, qué afortunada que sos vos, che, al casarte conmigo, pero es al revés, yo soy el afortunado al casarme con ella. No será al revés, papá, Silvia, sí vos sabés, porque mi esposa, conoce, ¿no? Mi esposa, sí, claro, ella es muy linda, no solo físicamente, que muy simpática, muy linda, sí. Así que como es esbelta, alta, muy claro, linda. Entonces preciosa. Una gran bendición que tenía eso.
bendición en términos religiosos quiere decir cuando las situaciones o Dios nos colma de cosas buenas, porque bendiciones para el mundo secular no existe. Claro, es un término religioso. Y, por ejemplo, yo juego al fútbol y la mayoría de casi todos creo, no son creyentes y no usan ese término. Claro, sí, obvio, claro. Y bueno, entonces nuestro movimiento crea estas familias internacionales, interculturales, intidiomáticas, interreligiosas. Con mi esposa, todos los sitios, porque es de Tailandia, otro idioma, otro continente, otra raza, otra religión, porque ella es de origen budista. Y bueno, claro, porque el principio divino no es un mensaje para una determinada religión, para una nación, es un mensaje para todo, inclusive para el mundo secular. Porque estuve en un programa el día lunes de Enrique Coria, que es un indio mapuche que estaba también, son amigos del cacique Pincén, ¿no? Ah, claro, acá estuvo, en la cadena, en la cadena de paz. Y estuvo es una distinción esto. Sí, también una distinción para ella. Estuvo una abogada, jueza también, que es en el campo de los derechos de los aborígenes. Sí, claro, de los derechos de los aborígenes. Y a mí el cacique Coria me presenta como pastor. Y no, porque el Señor no quiere que seamos pecadores, que estemos unidos, la palabra de Dios, para eso vino nuestro Jesús y murió por nosotros. Ese idioma, y me dice, vos sos pastor, pero tu idioma no es pastor, porque hablo de energía cuántica, energía universal, y todo eso. Hablé del proyecto del Reverendo Mundo, de la renovación de la ONU, y no le digo, soy pastor porque trabajo en el área interreligiosa y necesito un título. Puedo dar, así como doy conferencias a pastores y a líderes de toda la organización, también puedo dar mensajes en las iglesias. Naturalmente, el mensaje de la iglesia está en realizar qué es lo que hacemos nosotros por Dios. Pues generalmente el mensaje es qué es lo que Dios hace por nosotros. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros por Claro, Dios? Entonces nosotros tenemos que tener fe en Jesús y que Jesús va a hacer las cosas por nosotros. Bueno, eso cuando uno es niño, todo eso puede su padre, pero cuando uno es grande, yo doy mi testimonio, por ejemplo, en una iglesia, y digo que, por ejemplo, yo no era creyente, y lo que único que quería era establecer una familia, y entendí que Dios, a través de Dios tenía una esposa para mí, por ejemplo, ya en términos más cristianos, o la vida tiene una esposa, en términos más secular. Y entonces ahí, bueno, ok, porque yo siempre rechacé el llamado de Dios. Entonces, bueno, ok, perfecto, me decido, te voy a seguir a ti, dejo todo, acá estoy, decime qué es lo que quiere, qué necesito, qué puedo hacer por ti, por ejemplo. Y yo doy mi testimonio que quería conocer Italia, quería conocer Australia, quería conocer Israel, quería conocer Oriente, Estados Unidos, quería conocer país. Todo eso yo quería conocer y todo eso Dios me lo dio. Pero yo nunca le pedí a Dios que me diera eso. Simplemente nuestra actitud de cada uno de nosotros es, Dios, ¿qué podemos hacer por ti? Porque un hijo cuando llega grande y es adulto ayuda a su padre. Claro, entonces, tanto el cristianismo como el Corán y todas las religiones están en un periodo como de adolescente o preadolescente, todavía pidiéndole a Dios. Yo tengo un ejemplo. El entendimiento de las personas, o sea, los miembros, digamos, ¿no? Que practican las religiones. Sí. Claro, porque estarían como el hombre tiene que madurar. Claro. Y el hombre tiene que llegar a adulto, crecer espiritualmente. Cuando llega adulto, entonces ya no necesita más a papá y mamá. Entonces yo tengo que hacer algo por papá y mamá. Entonces mis hijos me dicen, papá, deja que yo lavo los platos, papá, querés que yo cocino.
Bueno, entonces ya ellos no quieren que nos sacrifiquemos más. Y hablando de la paz, por ejemplo, cosa de esta que hablé en el Congreso, dije que la paz siempre, todos lo queremos vivir en paz, es algo que te trasciende las religiones, trasciende cómo es la cultura, todo es por naturaleza original, fuimos creados para vivir una vida feliz, de paz y armonía. Y naturalmente todo se perdió cuando el hombre perdió su valor original, que es la caída del hombre en términos religiosos. Claro. Entonces han surgido grandes iluminados como Buda en la India, Confucio en la China, Zoroastro en la Mesopotamia, también Malaquías, el gran reformador, que todos aparecieron entre 400 y 500 años antes de Jesús. También los filósofos clásicos, no los monistas ni los helenistas. Los sofistas. Claro, los clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, y los más clásicos. También aparecieron entre 400 y 500. Es todo una preparación para la venida de Jesús. Todo se tenía que conectar, claro, lamentablemente. Sí, fueron 400 años más o menos antes de Cristo. 400, lamentablemente la muerte prematura de Jesús no logró conectar todo esto, por eso Dios tiene que haber. Pero a pesar de este iluminado, que ellos establecieron o provocaron un cambio sociocultural, espiritual en todas las regiones, hicieron un gran avance, aún la paz no está establecida. El mismo Jesús, que fue quien provocó un cambio más grande que transformando toda Europa, pero nada fue suficiente. Entonces, por eso es que debe venir otra vez un mediador, el Mesías que vuelve, del término religioso. También las demás religiones también están abogando por la segunda venida, o del profeta que vuelve, que han tenido, o un nuevo profeta que los lleve a establecer ese mundo ideal. Aunque ahora podemos decir, yo soy cristiano, por ejemplo, somos cristianos, estamos a Jesús. Y muchas veces en los programas de Radio para la Paz, generalmente hay mucho fundamentalismo, como Jesús es la única solución, el cristianismo es la única religión, la única verdadera. Pero bueno, no es suficiente. Si bien un individuo, su familia y la comunidad puede encontrar cierta estabilidad en su comunidad religiosa, la humanidad no encuentra el camino aún. Sigue habiendo guerra, sigue habiendo contaminación, sigue habiendo inmoralidad, sigue habiendo diserción de la familia, que es la entidad natural creada por Dios, que también donde yo hablo solamente es el centro de todo. Sí, hoy estaba viendo, bastante, me estaba interiorizando bastante en el conflicto de Corea y todo eso. Bueno, en realidad en todo lo que pasa un poquito a nivel internacional, ¿no? Y el panorama es un poco, no sé, difícil. Y por otro lado también estaba viendo con detalle, de detenimiento, esto de los parlamentarios para la paz, a nivel también global, lo cual, y ahora que se va a realizar en la Argentina, el 30, ¿verdad? Sí, el punto es así. Hay problemas. Eso puede ser un aporte transformador. Naturalmente, el principio divino tiene... nosotros creamos entidades para educar a líderes, y detrás de un líder hay mucha gente educando a ellos. Por ejemplo, en Vitoria participé de una conferencia, debate sobre contaminación de las fumigaciones, provocan un montón de problemas, especialmente en San Salvador, Entre Ríos, y naturalmente hasta nacen chicos con deformación. Bueno, claro. Entonces yo hablé, nosotros que el Reverendo Moon creó ICUS Internacional, que es cómo educar a los científicos, porque la ciencia sin valores, sin moral, es totalmente destructiva. Damos ejemplos sobre las bombas de Nagasaki y Hiroshima. La ciencia o la energía nuclear, si uno la usa en un buen sentido, es muy beneficiosa para el hombre, pero si la usa en un mal sentido es muy destructiva. Bueno, ellos
como están de acuerdo en esto. Y también dice, pero el gobierno es cómplice porque ellos mienten y no hay una ley que prohíba los pesticidas. Naturalmente porque hay corrupción y un montón de intereses. Entonces para eso hemos creamos ahora la Asociación de Parlamentarios. Asociación Internacional Parlamentario para la Paz, para educar y crear conciencia como a los parlamentarios, a los dirigentes políticos, y que ellos expandan esto y que creen leyes, naturalmente, que no sean destructivas, que prohíban en este caso como los pesticidas y que son tan destructivas para los humanos. Pero bueno, lo que sí decía él, que mienten y mienten y mienten. También se creó la ACLC para el nivel religioso, porque debemos aceptar también claro, que el ámbito religioso también necesita una reformación. Claro, yo estoy en el ámbito religioso y bueno, participo de reuniones de pastores, soy líder. Claro, y bueno, en las iglesias hay droga, adulterio, violencia, todo, en menos grado, pero inclusive como los pastores mismos cometen ilícito, muchas veces dejan a su esposa y se van con la filigresa, a veces vuelven o a veces están llevando doble vida, aunque dentro de ellos hay pastores muy buenos. Y eso es, digamos, como tiene un perdón, tiene como la Iglesia Católica, o sea, ¿tiene alguna visión como de reparación? Bueno, o puede ser por algún motivo considerable. Bueno, vamos a ver si le ayudo y cómo entiende esta respuesta. No, yo le pregunto. Vamos a hablar. Ellos cometen digamos, yo soy pastor. Sí. Me gusta cierta filigresa. Sí, la filigresa. A las señoras grandes yo les pongo así eso y a las chicas las abrazo. Bueno, yo lo he observado, Sí, claro. Yo también sé. Claro, porque hay un pastor Jiménez está con todos nosotros, su mamá, le digo, es verdad, le digo, que los pastores dicen a las señoras grandes, pecadoras se van a ir, las va a quemar el fuego del infierno, y a las chicas le dicen, sí, vaya que el Señor las perdona. Sí, así son los pastores, y el hijo de ella es pastor. Entonces no bromeaba. El punto es, bueno, yo soy pastor. El Señor la perdona. Me voy con una filigresa, tuve una semana, un mes, me mando mis aventuras con ella y después vuelvo a mi esposa y me confieso con el Señor y el Señor me perdona. Y después vuelvo a tener problemas. Entonces la situación en el ámbito religioso es así: uno comete problemas, cree en Jesús, por ejemplo, y somos salvos. Bueno, cree en Jesús y somos salvos. Sí. Creer y tenemos que practicar también. Exacto. Bueno, pero cometemos pecado y no somos salvos. Nos confesamos, Dios nos perdona y volvemos a ser salvos. Volvemos a cometer ese pecado, ¿no? Y otro volvemos. Pero es así, como estamos siendo salvos y nosotros necesitamos un perdón constante. Pero no queremos esa salvación tan relativa y tan inestable. Lo que el ser humano necesita es una salvación completa, que no esté siempre, puede ser naturaleza. Porque si yo estoy salvo, estoy cayendo de un lado, necesito el perdón porque cometí este error, necesito otro perdón porque cometí otro error. Entonces, naturalmente, uno debe corregir eso. Si uno comete un error, ok, debe ser perdonado, pero no lo debe cometer más. Claro. Por ejemplo, el pecado de adulterio en nuestro movimiento no existe porque estamos comprometidos, hemos corregido eso. Claro, es el peor pecado. La bendición que recibimos como esposo y esposa, como es para siempre, y nada lo puede romper. Sí lo rompe si una relación con un tercero, relación sexual. Sí. Entonces son ideales muy elevados porque debemos construir la familia. Uno debe salvar, bueno, ok, la salvación también parte
forma parte del crecimiento espiritual, no solo como individuos, pero como familia, como padre, como abuelo, ahora que yo soy abuelo. Y entonces debemos, restaurar y perfeccionarnos. Hablamos de la perfección. Yo quiero ser perfecto en mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, seáos vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No entra en la mente del cristianismo que tiene que ser perfecto. No, Jesús nos dijo para incentivarnos, pero ¿cómo Jesús nos va a pedir algo que nos entusiasme si realmente no lo podemos lograr? No, eso no sería amor verdadero, no sería justo de Jesús. Entonces nunca Jesús nos puede pedir algo que nosotros no podamos cumplirlo. Ahora, ¿qué entendemos por perfección? Ahí hay todo un... la perfección no es a nivel de conocimiento, no es a nivel científico, no es a nivel académico, no es a nivel de perfección externa, a nivel de capacidad, sino es a nivel de corazón. Amar como Dios ama, con amor verdadero. El amor verdadero es para siempre. Por eso es que nos casamos nosotros para siempre. Y si tenemos algún problema, lo resolvemos ahí. Por ejemplo, no importa las cosas materiales, que hoy en día se casan porque si el marido va a pasar bien. Claro, sí. Por ejemplo, cuando estuvimos en Tailandia con mi esposa, cosa que lo mencioné también, yo escribí ahí ¿En el libro? En el libro también. Vivíamos en el tercer piso, una casa de 3 pisos, todo un piso para nosotros, es decir que está la familia bien. Entonces cuando vino mi esposa acá, dormíamos en el piso porque yo no tenía nada para ofrecerle. Pero ella no viene por cosas materiales, sino ella viene porque es un matrimonio espiritual. Sí, claro. Ella tiene el amor, ella quiere un esposo que viva para ella, que la ame, la sirva, ella también tiene que hacer lo mismo. Y sobre todo que no le engañe y que no se divorcie. Nuestro compromiso es eterno. Entonces no buscamos cosas materiales, no cobramos ningún dinero por nuestro trabajo en la UPF, la parte económica siempre en mi caso la lleva mi esposa. Y bueno, el lema de la relación que nuestro reverendo Moon es vivir para el beneficio de los demás. Entonces, cuando yo me decidí seguir a Dios, le dije, bueno, Padre Celestial, te voy a seguir, pídeme lo que quieras, ¿qué necesitas? Yo estoy dispuesto. Un poco diferente de pedirle a Dios. Tenemos que hacer. Es como que uno se ofrece, claro. Sí. Y entonces, mandame donde quieras, yo voy. Entonces, es decir, que por 8 años primero me dice que tengo que dejar la novia porque esa no hay diferencia de edad, yo tenía 28, ella tiene 17, pero qué sé yo, está tan linda, no es para vos. Ok, le dije adiós como miembro interno. Por 8 años entregué todo el dinero que hice recaudando fondos, no el diezmo, todo el dinero. Y si tenía que comprar algo para mí, pedía permiso. ¿Puedo recaudar fondos para mí? Sí. Siempre tuve como líderes más joven que yo físicamente y también más joven que yo dentro del movimiento, muchas veces. Bueno, por 8 años di todo, es como tirarse a la pileta. Fui donde Dios me mandó, entonces dentro del movimiento ya recorrí 25 países, di la vuelta al mundo, me echaron de 6 países, estuve en una cárcel, en prisión. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? En la prisión modelo de Brisbane. ¿Por qué? No condenado, inmigrante ilegal. Por eso. Ajá. Pero mientras me mandaban las cosas, el bolso, pasaje y todo, no tenía dónde tenerme, entonces tuve que ir al cárcel modelo de Brisbane, una cárcel inmensa. Y bueno, 25 países. Sí, tenía que cumplir todos los requisitos de un preso. Y teníamos 2 horas de recreo, y todo una cárcel de 3 pisos inmensa, como las películas de América. Y había en el medio una jaula así, donde venían por una manga de reja también los presos de alta peligrosidad. Entonces yo pasaba por ahí.
había una energía, salía de ahí terrible. Sí, me imagino. Hay violadores seriales de todo. No. Entonces yo ¿cómo con tan bajo pudo caer el hombre? Sí, totalmente. Es increíble. Y aparte, bueno, lo que le hicieron ver, ¿no? Claro, todo lo que le hicieron ver del mundo. Sí, uno pero bien visto, claro, ¿no? Como durmiendo en playa, en estaciones, recaudando fondos, como ayunando, haciendo ducha fría. Cuando hablé sobre la ducha fría. No, pero la ducha fría de 10 grados bajo cero no es imposible. Yo me agarro un paro cardíaco. Claro, pero nos curamos la gripe con ducha fría. Estamos en gripe, porque la ducha fría cura la gripe. Sí, a mí también bien fría el agua. Tenía que meterme en un río en invierno en Jujuy, haciendo un retiro espiritual, sí, un río que queda en un lugar que se llama Las Pircas, camino a un dique de Jujuy. Es un balneario muy frío, invierno muy frío. Y yo no pude, porque a mí me agarró un paro cardíaco. O sea, tiene que estar. ¿Cómo hago? Tiene que estar determinado. No soporto el frío tanto. Claro. Si usted piensa, me meto al agua y me enfermo, casi seguro que se va a enfermar. Ahora si dice, yo voy a entrar y voy a superar eso. ¡Ay, qué frío! Sí, pero el agua fría. Haciendo 10 minutos de ducha fría, ese sí es fuerte, era muy buena experiencia. ¿Y con 5 grados bajo cero? ¿Dónde fue 10 eso? Grados. Primero 5 en Italia. Claro. Cuando me mandaron a Suiza, a Berna, ahí hacía 10 grados bajo cero. Escucha, es decir, que cuando yo... ¿Y cómo hace uno como que no está en el cuerpo? ¿Qué hace? Bueno, tendría que pasar por la experiencia, porque para explicarlo directamente... me agarra un ataque. Cubito. Sí. Pero son muy buenas experiencias, es donde uno pero pienso que lo podría hacer. Prevalece el espíritu por sobre las condiciones. Sobre la materia, pienso, ¿no? Sí, se puede, es posible, el espíritu es eterno y es más fuerte. Entonces, toda una experiencia, pero muchos de nosotros pasamos por especialmente lo más viejo. Y fundamentalmente es un curso que yo hice para casarme y ser fiel a mi esposa. Por supuesto que yo tuve que dejar mi novia, pero no es que ando teniendo experiencia con otras chicas. Claro. 8 años, vida de monjes. Ajá. Y en Italia, que teníamos las tentaciones, y en las playas de Italia, que hay toples. Pero también en la playa, en Brisbane, en Bondi Beach, que es la playa de Sydney. Claro. Hay que es las playas más hermosas, que ve el 70%. Qué hermoso. También las chicas es topless, las que hacen todo son las más lindas. Y bueno, pero mi cuerpo es para Dios y para mi esposa. Por más linda que sean las chicas, entonces o por más fuerte que sea la tentación, entonces uno tiene que superarla. Entonces uno es fiel, de acuerdo al principio, es fiel a la esposa antes de conocerla, antes de casarme. Antes de casarte, claro, y de conocerla. Entonces mi esposa ya sabe, no tiene nada, pero él ya desde mucho tiempo me es fiel y se está sacrificando para estar. Pero seguramente debe tener bastante, o sea, lo necesario quiero decir para la vida, ¿no? Sí, no. O sea, no tiene nada. Y ahora tenemos auto, computadora, equipo musical, viajo a Medio Oriente, todo ese tipo de cosas. Y bueno, pero siempre uno sirve al propósito público, a la misión, y también tenemos que dar el diezmo y hacerle algún beneficio y desarrollar también algo que nos dio la misión el Reverendo Mundo de Mesías Tribal, transmitir el mensaje de la familia ahí en el barrio. Entonces, uno no llega a formarse como líder, como papá o algo en una universidad, claro, por supuesto. Realmente es en el campo de batalla, como comúnmente se dice, y uno se siente bien por esto y deben tener muy claro valor. Ahora soy abuelo y hay que tener bien en claro, uno ducha fría, eso sufre, pero tiene un propósito para el crecimiento. En el momento uno supera, igual que aquel que supera la tortura.
Uno aguanta, no digo nada y me torturan. Y ok, después viene la satisfacción, el orgullo personal de haber superado todo esto. Ahora si uno dice, bueno, habla lo que le piden para no ser torturado, ya no hay orgullo después porque uno fracasó en ese sentido. ¿Qué incentivo puede tener? Es como que no hubiera fidelidad, una cosa así, como que lealtad. En este caso, lealtad. Claro, eso, lealtad. Sí, lealtad es algo personal, hacia Dios, hacia los valores, hacia lo personal. Fidelidad es el amor. Es el amor, claro, exactamente. Entonces, de pareja. El amor verdadero es la lealtad ante Dios y la felicidad ante el cónyuge. Bueno, entonces es posible. Naturalmente, hay esperanza y esto se va a propagar, se está propagando, el mensaje también. Naturalmente. A través incluso de los... Existe en todo todo el mundo nuestro movimiento. Sí, bueno, sí. Especialmente claro. En Asia, Tailandia, Malasia, Filipinas, en el Tíbet, también eso se ha desarrollado mucho nuestro movimiento, que está como un boom allá, hacen bendiciones de 400 parejas, en Filipinas hizo la bendición de 3.000 parejas, tienen que hacer un estadio. O sea que 3.000 parejas que se comprometen a escuchar a vivir eternamente, claro, bajo los valores del principio divino. El principio divino es el nombre que pero son principios y leyes universales que ya existen dos: el ideal original que se perdió y el proceso de reencontrarnos, el camino de vuelta, por ejemplo, a encontrarnos con esos ideales originales. Adán y Eva, el ideal original era que ellos tuviesen una familia de amor verdadero para siempre y no se divorciara y sus hijos siguieran el mismo camino. Es lo que estamos haciendo hoy en día. Bueno, Eduardo, la verdad que fue muy, muy completo lo que compartimos hoy. El libro, entonces, ¿cómo se llama? La dimensión del ser y de la naturaleza humana. Y la naturaleza del humana. Ser, el ser supremo y el ser como entidad. Claro, donde hay experiencias también suyas y todo eso. Sí, vamos cerrando ya para... Claro, el ser con respecto al ser de origen, que es el ser, no se sabe. Hay muchas opiniones. Está relacionado con la vida y el amor. La vida tampoco se sabe qué, no sabe dónde viene. Ni en el mundo religioso, ni en el mundo científico, no se sabe lo que es la vida. Yo escribí en algún momento, a ver si le saco una copia, es lo más difícil que me llevó para escribir, qué es la vida. Y tampoco se sabe lo que es el amor, se experimenta, se siente, pero para escribirlo es difícil. Y el linaje, que es la tercera parte de las tres partes más importantes del ser humano. Esos son los hijos, se entiende más. Claro, sí. Que la relación de padre e hijo, nuestra relación es lo mismo de la relación con Dios. Bien. Bueno, nos despedimos. Sí, la verdad que estuvo, me parece que un poco de todo, muy completo. Claro. Espero que se haya entendido. Y si no, le pedimos a las personas que nos escuchan que nos manden por WhatsApp, que nos hagan preguntas, que nos escriban acá al Facebook. También tenemos el grupo Espacio Abierto Diamante para la Paz, que bueno, que participen con preguntas para los embajadores o para la UPF, para la Federación. ¿Que dónde está? Estamos en Rivadavia 755, tercer piso, tercero F. Tercero F, ¿y el teléfono se acuerdan? 4343 3005. Ahí está, bueno. 4343 3005. Bueno, yo me explayo bastante porque soy conferencista de la IP, soy idóneo también de la IP y soy un investigador, analista. Bueno. Como Andrés también y Miguel en ese caso. Embajador para la Paz, que hace algunos años, por el principio divino, no es que están muy bien empalpados con el principio divino, entonces, están aprendiendo. El principio divino es algo que no se aprende de un día para el otro. Usted se va a dar cuenta que hoy aprendió cierto tema, o sea, en cierto nivel,
pero naturalmente le hable pregunta y niveles de comprensiones más elevadas. El principio divino está en todo, es algo exactamente. Lo que aquí expresamos es algo teórico, entonces nunca termina de investigar. Yo después de 35 años sigo aprendiendo aún. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y bueno, quedamos. Estuvo muy bueno, muy bueno. Voy a estar un poco, vamos a ir cerrando. Espacio Abierto Diamante para la Paz. Nos volvemos a encontrar en vivo el próximo miércoles a las 19 horas. En vivo nos podés ver y escuchar a través de Radio TV FM Diamante Ustream. Radio TV FM Diamante Ustream. Los miércoles a las 19 horas, 19:15 aproximadamente. Y de lunes a lunes en repetición. Bueno, hasta dentro de un ratito que continuamos con Almas Gemelas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Espacio Abierto Diamante para la Paz. Un espacio abierto dedicado a la difusión de todas las actividades e informaciones de la Federación para la Paz Universal en Argentina, UPF Argentina, y para la comunicación de los reconocidos embajadores para la paz por sus destacadas labores por la paz en el mundo. Espacio Abierto Diamante para la Paz. Todos los miércoles a las 19 horas por Radio TV FM Diamante y Ustream TV, las 24 horas en YouTube. Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio TV FM Diamante. Tu Radio TV, mi Radio TV, nuestra Radio TV. Radio TV FM Diamante. La radio TV con imagen que escuchan y miran todos.